La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, son las 8 de la mañana en todo el Perú y es un gusto estar con ustedes en la edición de hoy, viernes 18 de agosto del año 2017, un fin de semana que iniciamos lamentando algo que de verdad ha indignado al mundo entero, y es que las portadas, tanto en el Perú como también en todo el mundo, publican el terror vivido ayer en Barcelona, con las fotografías de este atentado reivindicado por este grupo extremista denominado Estado Islámico. Se trata de este atentado con una camioneta que arrolló a cientos de personas, causando la muerte de al menos 100 de ellas y heridas muy graves a otras decenas, por lo que la cifra de muertos podría incrementarse, Dios no lo quiera, en cualquier instante. La Rambla es una famosa zona, una muy transitada y turística calle en Barcelona, en Cataluña, y fue el escenario en la cual un terrorista islámico al mando de una camioneta causó muerte y dolor. Una peruana figuraba entre los heridos y por la noche la policía había informado de un intento de ataque en el puerto de Cambrils, en donde abatieron a 4 terroristas. Desde el Perú, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha expresado por medio de un Twitter su condena. Mi condena, dijo, absoluta por el terrible atentado en Barcelona. Mi solidaridad con las víctimas, el gobierno y pueblo españoles. Antes, el Papa Francisco también expresaba su solidaridad junto a líderes de todo el mundo. Rosa María. Buenos días a todos, Ismael. Efectivamente, me parece una buena nota para empezar la mañana por la tristeza. La cónsul, acabo de escucharla, en Barcelona acaba de confirmar que la única persona peruana que estuvo presente fue dada de alta más o menos inmediatamente, con heridas leves. Sin embargo, ayer se han planteado varios temas importantes, ¿no? Uno, desde el punto de vista periodístico, es qué tan necesario es tener que transmitir las brutales imágenes que hemos visto para poder informar. Yo entiendo que hay que informar y que la magnitud de la noticia amerita, ¿no es cierto?, un tratamiento duro contra el terrorismo, y exponerlo de esa manera deja sin lugar a dudas a los espectadores respecto a la maldad de estas personas. Pero no es necesario, más aún si tú eres un transeúnte, ¿no es cierto?, sacar tu cámara para, no sé, dedicarte a filmar personas que están agonizando, o que ya están muertas, o que están desangrándose, esperando a recibir ayuda, y luego esto colgarlo y transmitirlo como si fuera un entretenimiento, que no lo es. Varios medios españoles inmediatamente reaccionaron y señalaron que no iban a transmitir las imágenes que tenían, que sí las tienen, y que no las iban a transmitir. Recuerden ustedes que en los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos no se transmitió en vivo ningún salto del edificio de las Torres Gemelas hacia abajo, y saltaron más de 200 personas, se calcula. Ninguno. Porque la misma, y no es que las de televisoras no tuvieran las imágenes, y no es que las personas que estaban ahí no estuvieran viendo lo que pasaba. Es más, se narró lo que pasaba. Claro. Pero no había necesidad. La imagen es muy fuerte. Demasiado fuerte. Todos los periodistas hemos tenido acceso a esas imágenes. Lamentablemente, Rosa María, tampoco se puede evitar de que la gente salga con un celular, pero para eso estamos los medios. Claro. Que podemos filtrar eso, ¿no? No, y además, como decías, mira, demuestra tu humanidad. Correcto. Si hay una persona que yace en el suelo, ayúdala, no te pongas a filmarla, salvo que seas policía y estás registrando a todos los sospechosos, ¿no es cierto?, que tu labor es otra, tu entrenamiento es otro, tú tienes que estar ahí para las víctimas, ¿no? Curioso que los dos principales periódicos del país publiquen exactamente la misma foto, ¿no? Sí. Es curioso que el Comercio y la República tengan exactamente la misma fotografía, que debe ser de alguna agencia, que no es la más brutal que he visto, pero de todas maneras hay acá cuerpos. Es muy explícita, creo. Es demasiado explícita, ¿no? La verdad, ¿no? Es innecesaria. Y por otro lado, como leí ayer, decía una caricatura que decía: Dios mío, que no sigan matando en nombre de Dios mío. Sí. ¿No es cierto? Las personas de edades tan jóvenes como 17 años, uno de los sospechosos, creen que están actuando en nombre de Dios. O sea, que le pueden quitar la vida
a quien no piense como ellos, a quien no sea de su religión, en el nombre de Dios. ¿En el nombre de qué Dios puedes hacer una cosa así? Pero esto va a continuar, por cierto. Son ataques terroristas muy baratos, en el sentido de que no necesitas explosivos, no necesitas una gran logística, necesitas un carro. Un carro de peso, una camioneta grande, y meterla en una zona muy atestada de gente. Justo comentaba eso con Abel muy temprano, es difícil de detectar este tipo Muy de difícil. atentados porque Ahora, se puede usar cualquier cosa que se usa a diario como arma mortal. claro, pero acuérdense que luego en la noche de ayer, Ajá. en Europa, hora europea, en Tarragona, sí se detectó una célula terrorista y sí la policía española simplemente liquidó a los 4 terroristas instantáneamente en un intercambio, ¿no es cierto? Los detectaron, porque hay que decir una cosa también, la inteligencia en Europa funciona de otra manera, funciona a toda velocidad y comparte mucha información. Entonces, estas personas están monitoreadas casi en su vida diaria. Es terrible decirlo. Y algunos señalan que están monitoreadas por haber sido estigmatizados como, ¿no es cierto?, musulmanes. Pero de todas formas la sociedad tiene que defenderse, y lo que ha sucedido ayer pues es una muestra más, una más de el horror, pero no la única. Ayer en el Perú, muy tarde en la noche, ya cuando habían cerrado las ediciones de todos los periódicos, se terminó de leer la sentencia de los Cabitos. La sentencia de los Cabitos es una sentencia muy importante porque son hechos ocurridos, imagínense ustedes, en el año 83. Tú no habías nacido, ¿no? No, absolutamente. Tú Bueno, ni- sí, 83 sí, pero... Chiquitito. no, en 3 años, 3 años. 4 años. Ya, no. ok. En el año 83, yo sí estaba en la universidad, fue el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Los Cabitos es un cuartel que queda en Huanta, en Ayacucho, donde a sus líderes militares no se les ocurrió genial idea que simplemente desapareciera la gente en hornos crematorios. La sentencia ayer confirma lo que siempre fue una sospecha y fue recogido en distintos testimonios por la Comisión de la Verdad. Las personas entraban a los Cabitos y no salían de los Cabitos. No te entregaban ni el cadáver. Ahí se han encontrado entierros, se han encontrado huesos, se han encontrado restos, había un horno que funcionaba, porque las Fuerzas Armadas, cuando entran a Ayacucho por orden del presidente en el año 83, no tenían la más remota idea de qué hacer con el terrorismo. Y su política fue, en los primeros años, arrasar. La política de tierra arrasada. Entraba cualquiera que sospecharas que podría ser terrorista y simplemente lo torturabas y lo matabas. 2 militares han sido condenados, uno a 23 años, otro a 30 años. Hay 2 que están sentenciados más. Sus condenas no han sido leídas porque tienen problemas de demencia senil. Estamos hablando de un general que tiene más de 90 años y el otro casi llegando a esa edad. Hay, por supuesto, 2 más, uno más como reo contumaz y otro no ha habido. ¿Es inimputable? Si eres con demencia senil, sí. Ujú. Con demencia senil. Eres imputable por los hechos de ese Claro, entonces, sí. ¿no es cierto? Pero no puedes cumplir la sentencia porque ni siquiera entiendes por qué se te está sentenciando. Eso no quiere decir que cuando cometiste los hechos no estuvieras plena Claro. conciencia de lo que estabas haciendo. Esta sentencia, más allá de las reparaciones civiles que se tienen que dar a las familias de las víctimas torturadas y desaparecidas, más allá de la sanción penal de condena, 30 años de condena a personas ya mayores, porque estos hechos ocurrieron, reitero, en 1983. Estamos hablando de hace más de 35 años. No, 34, 35. Claro, Sí. 34, 35 años. ¿No? Un coronel de 35 años hoy día tiene 70, ¿no? Y lo han condenado a 30 años, o sea, a morir en la cárcel. Pero más allá de la sanción, lo que yo creo que es importantísimo es que se dé una lección contra la impunidad. O sea, esto no puede volver a pasar. Las Fuerzas Armadas tienen que aprender. No tienen que sentirse hostigadas ni perseguidas. Tienen que aprender que no hay forma de que ellos traten a la subversión otra vez de esa manera, porque lo que hicieron fue arrasar sobre inocentes, y lo saben perfectamente, El Perú está agradecido a las fuerzas policiales y a las Fuerzas Armadas por haber vencido al terrorismo, por supuesto que está agradecido. Nadie está agradecido con un oficial que no ha llevado su uniforme con dignidad. Y un hombre digno no viola, no tortura, no mete a un cuerpo en un horno. Eso no es lo que le han enseñado durante su carrera de oficial.
Eso no es lo que le han enseñado durante su trabajo como suboficial, ni siquiera como servicio militar obligatorio en ese entonces. Entonces, yo sí creo que lo importante es la marca, la lección. No puede haber impunidad en crímenes que son horrendos y que revelan a la humanidad entera. Y fíjense ustedes, han pasado 34 años. Y ahí estaban las señoras ayacuchanas que durante 34 años, ya muy viejitas, han buscado a sus hijos, a sus esposos, a sus parientes, a todos los que metían al cuartel y nunca salían. Eso es Los Cabitos. Esa política se cambió, no duró mucho tiempo, porque si no, francamente, Ayacucho se hubiera quedado casi sin población. Así es. ¿Ya? Pero mataron a muchísima gente. El número exacto es aún indeterminado. Se han juzgado a estas personas por un número determinado de personas, que son las que se han identificado, etcétera, pero el número de personas muertas en Los Cabitos es indeterminado. No se sabe ni siquiera cuánta gente murió. Sí se sabe cuánta gente denunció, ¿no? Mi pariente entró y mi pariente no salió. Eso creo que es importante de destacar el día de hoy como valioso para la justicia peruana, ¿no? Y sobre todo porque venimos de la sentencia de Huancapi donde todos fueron absueltos por falta de pruebas. Destaco un tuit del ex procurador Ronald Gamarra. Se equivocaron quienes imaginaron que las madres de los desaparecidos en Los Cabitos se perderían en el silencio y el olvido. No, pues, mira, y son mujeres emblemáticas en la lucha, porque han peleado muchos años. O sea, esta no es una pelea de 1 año, de 2 años, no, esta es una pelea de 35 años. Estos hechos ocurren en el año 83, 84, y la sala lo ha dicho claramente durante la lectura. Se implementó un ataque sistemático y generalizado. Esto no es el exceso de una persona psicópata que se volvió loca. No. Esto fue un grupo organizado, ¿no es cierto?, para ejecutar una política sistemática. Acá no hay azar, o no hay locura, o no hay una persona que se perdió. No. Acá estaban cumpliendo, además, órdenes absolutamente claras del comando. Entonces, hay una acusación directa, por supuesto, al general Clemente Noel, entiendo ya fallecido. Hay varios ya fallecidos, ¿no es cierto? Pero que está claro que la información que ha podido recoger las familias, en realidad, y las organizaciones de derechos humanos que las han acompañado durante estos 35 años han sido más que suficiente para llevar a prisión a estas personas, sobre todo a Pedro Edgar Paz Avendaño y al personal que lo acompañaba, directamente a él con 25 y 30 años, creo que es lo que han puesto exactamente. La sentencia, lamentablemente, se ha leído de madrugada. Esa es otra práctica que hay que destacar como una práctica innoble. Primero porque se había citado a la familia para el día anterior. No se presentaron los acusados, hubo un laberinto en la corte y citaron para el día siguiente. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. Si sabes de antemano, señor juez, que la lectura de la sentencia dura 7 horas, tú no citas a las 6 de la tarde a señoras que ya están llegando a los 80 años, que están buscando a su hijo, ¿no? Un poco piedad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí han debido tener y deben tener en el Poder Judicial, sobre todo en estos casos, un poquito más de humanidad, a ver si les gusta la palabra, humanidad, justamente con los deudos de las víctimas, incluso con las víctimas, porque hay personas que fueron solo torturadas y lograron escapar, y que son las que además han podido dar fe de lo que ha pasado, ¿no es cierto? No se puede tener a la gente pues de madrugada leyendo nada. Está bien, me parece muy bien que los hayan condenado, ¿no?, por lo que hicieron, pero no está bien que tengas a la gente de madrugada como para que además, a propósito, ¿no? Perdón, Paz Avendaño es condenado con 23 años efectivos y Mario Orbegoso con 30 años de prisión efectiva. Y además han ordenado su captura. Por supuesto, no están. Ya a la hora que le dieron la sentencia ya no estaban. ¿Ok? Entonces, a veces pues, qué dura es la justicia cuando no hay justicia, ¿no? Ese es uno de los problemas
complicados, cuando no hay justicia. Ahora, se le ha ordenado al Estado peruano, no a estas personas en particular, sino al Estado peruano, pagar reparaciones, que me parece lo lógico, porque aquí hay daño hecho por agentes del Estado. Los militares actúan en su calidad de funcionarios públicos. Entonces, esto no es una cosa que sucede al margen del Estado. Estos no son paramilitares, estos son militares. Entonces tienen que el Estado peruano, es decir, todos nosotros, aunque parezca mentira, pagar el daño causado, ¿no? Pagar por el daño causado. Bueno, tenemos que hacer una pausa, vamos a hablar de esto y de otras cosas más también, y no se preocupen que vamos a estar en unos segundos con Fernando Rospigliosi para hablar de la huelga magisterial y del desborde del CONARE. ¿Ya? Hay una columna muy buena, si les gusta Game of Thrones van a entender perfectamente, de Marcos y Fuentes, que se llama Hold the Door, que significa aguanta la puerta, ¿no es cierto? Sostén la puerta, literalmente, pero para la jerga peruana, aguanta la puerta para que no se te pase nadie. Y eso era lo que estaba haciendo el SUTEP con el Movadef. Y ya, pues ya no. Ya no. Ejecutivo y legislativo, dice Marcos y Fuentes, yo he sostenido lo mismo ayer, han legitimado al Movadef, pues. Ya, que se reúnan con él, pues. Vamos a hablar con Fernando Rospigliosi, eso luego de la pausa, volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Volvemos. ¿Tú sabes? Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, esto es A Pensar Más en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, RSD, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Una indicación antes, las reliquias de Santa Rosa de Lima se encuentran en estos momentos en la diócesis de Chosica. Vayan juntos a venerar todos a Santa Rosa de Lima en el marco de los 400 años de su tránsito hacia la eternidad. Y además tenemos la próxima semana un programa muy completo, ya les vamos a ir dando el programa de Santa Rosa, y también, bueno, queremos agradecer el oportunismo del señor alcalde de Lima. ¿No te has enterado? Ha decidido ponerle calle Santa Rosa a una calle importante acá en el centro de Lima. ¿A qué calle? A la calle Camaná, por ejemplo, donde estamos nosotros, ¿no? A Cunde Superunda, no. Ha escogido la calle Miro Quesada, donde está el diario El Comercio, y a esa calle le ha puesto calle Santa Rosa. Como la vuelta que da la vida, ¿no? Imagínate tú, y encima rosa. Es impresionante. Bueno, estamos ya en comunicación con el analista político Fernando Rospigliosi para hablar de Sendero y la Educación, o el Movadef, o CONARE, o todos estos nombres tan extraños que asume, Sendero Luminoso para infiltrarse, y la guerra casi solitaria del ministro del Interior versus la ministra de Educación, Becerril, y todos los demás, recibiendo los que hasta hace unos días eran los enemigos del país. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Rosa María. Bueno, para que le quede claro a la gente, que tú sigues este tema hace muchos años, ¿qué cosa es CONARE? Bueno, CONARE fue un grupo que se formó hace varios años, que significa Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del SUTEP, porque Patria Roja, que es el grupo que maneja la Dirección Nacional del SUTEP, al parecer ha perdido realmente el respaldo mayoritario de los maestros, pero ellos se aferran a la dirección, la gente de Patria Roja, porque sin eso no sobrevivirían, es decir, Patria Roja desaparecería prácticamente si no controlaran el SUTEP y la derrama magisterial, que es una fuente de poder, de dinero, de clientelismo, que les permite a ellos sobrevivir como partido. Entonces ellos han instaurado una suerte de dictadura dentro del magisterio y han tenido en los últimos años la oposición de este grupo del CONARE, que en efecto estuvo capitaneado por gente del Movadef, pero que reúne a todos aquellos que están
en desacuerdo con la actitud dictatorial de Patria Roja y quieren una verdadera elección de la dirigencia. Lógico. Entonces, eso es lo que ha venido ocurriendo. Ahora, lo que se estaba años. haciendo Ahora, era empoderar, digamos, a Patria Roja en el SUTEP desde el Estado, para escándalo de muchos, pero para que no se te venga un mal peor que Sendero Luminoso. Por eso es que en 5 años no ha habido huelga. Yo no estoy seguro de eso. Yo no estoy seguro de que todo esto sea obra de Sendero Luminoso. Me parece que el Ministerio del Interior ha cometido un error gravísimo, que ha policializado la respuesta que debía ser política. La ha policializado en el sentido siguiente, que en función de los informes que le da la policía, que no siempre son exactos, hay muchas teorías conspirativas ahí a veces que no son exactas, ha determinado que fulano, mengano y sultano no son interlocutores válidos. Eso para mí es un error. ¿Por qué? El interlocutor válido es el que dirige a un sector del magisterio que ha sido elegido y respaldado por un sector del magisterio. Tú no puedes decir, en función a un informe policial, muchos de los cuales, como digo, no son confiables, decir con este sí y con este no, porque si no llegas a una situación como la que llegas ahora, en que excluyes a ciertos dirigentes que realmente tienen el respaldo de la gente. No, es evidente que respaldo popular tienen, si no, no seguiríamos en marcha. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno ahora? Comenzar a reconocer estos sindicatos regionales, promover un sistema democrático de elección. No. Eso ya es otra historia, eso ya vendrá después, pero negociar. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. A uno de los primeros que el Ministerio del Interior denunció como violentista es al señor Ernesto Mesa Tica, dirigente del regional Cusco, del magisterio. Lo denunció políticamente. Si tú miras las cosas que hay, desde el principio políticamente lo ponían como un monstruo con el cual no había que negociar, y penalmente lo han denunciado luego. O sea, ojo, cuando hay disturbios, cuando atacan aeropuertos, está muy bien que se denuncie penalmente y que se reprima con toda energía esos actos de violencia. Pero estamos hablando de otra cosa. Ellos plantearon excluir al señor Mesa Tica de la discusión. Sin embargo, el Ministerio de Educación negoció, y el día miércoles 8, me parece, antes de la reunión de Palacio, ya habían firmado un acuerdo con Mesa. Y luego vino la reunión de Palacio y al día siguiente la ministra viajó al Cusco y con ese dirigente lograron parar, detener, acabar con la huelga en el Cusco. Es decir, no estoy diciendo que se lo reconozca como sindicato nacional, ni mucho menos, pero si tiene realmente la dirección del movimiento, tú negocias con él, llegas a algún tipo de acuerdo, y en realidad no es tan difícil, no es fácil tampoco, pero como son muchos caudillos regionales, exacto, tú puedes ir negociando con este, con el otro, e ir apagando el incendio, que al contrario, con esta actitud que ha tomado el gobierno arrastrado por el Ministerio del Interior, el incendio ha crecido. Ahora, Fernando, es una actitud un poco esquizofrénica, porque por un lado la ministra dice que los recibe, y de hecho los recibe, pero por el otro lado el ministro dice que son terrucos y que son de Sendero y que hay que combatirlos. Entonces, para el público en general no se entiende nada, es un caos. Así es, pues. Bueno, esa es responsabilidad de Fernando Zavala, que como presidente del Consejo de Ministros ha debido organizar la respuesta del gobierno y no ha organizado nada, y las cosas se le han escapado totalmente de las manos. Pero ojo, se insiste en que son dirigentes terroristas. Por favor. Claro, sí, eso lo hemos aclarado muchas veces. O sea, si son terroristas, tienen que estar presos, ¿no es cierto? Tienen que seguirse un proceso penal. Pero ¿cuáles son los actos terroristas que han cometido? O sea, ¿es por la verborrea, por la ideología? Por favor, ¿cuántos grupos de izquierda entonces serían terroristas? Empezando por Patria Roja. O empezando por Frente Amplio, por Goyo Santos. Todos hablan igualitos, sí, efectivamente. Una cosa es la verborrea, eso es lo que la policía no distingue y que los políticos tienen que distinguir. A ver, Rosa María, sí, si el partido aprista, si el partido de Fuerza Popular ponen en su programa que ellos son los más grandes luchadores contra la corrupción, ¿tú les crees? No, pues es ridículo. Entonces, claro. ¿por qué les crees cuando tienen una verborrea incendiaria? Por favor. No, yo tampoco les creo nada, pero a lo que voy es a lo siguiente.
no habían logrado mucho. Ahora, pero desde el punto de vista de su lucha de reconocimiento, porque me parece más que una lucha de sueldos, esta es una lucha de reconocimiento y de control del sindicato. Desde ese punto de vista, parece ser que están ganando por ahora. ¿Por qué no finalmente se negocia ya? Listo. Y se deja que el sindicato y los maestros se arreglen entre ellos de la forma en que quieran. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Patria Roja, como te digo, tiene una actitud dictatorial. Y hay mucha gente que está descontenta y es una lucha por el poder. Quieren acceder al poder. Claro. Pero hay una minoría activa que es esta del CONAR, en fin, esta gente que es la que organiza esa lucha y mucha gente se sube a ese carro, Lógico. no por ideología, No. sino porque están en el mismo rumbo de querer desalojar del poder a Patria Roja para hacerse ellos del poder, y no para hacer la revolución, sino para gozar de los beneficios del poder. Por favor, esa es la cosa que está ocurriendo. No confundan la verborrea con los reales intereses. Esta gente lo que quiere, muchos de ellos, es verdad que hay algunos que son ideologizados, Lógico. pero muchos de ellos lo que quieren es agarrar el poder y el control, y por eso disputan con Patria Roja, que no los deja acceder al poder y al control. Entonces ahí tienes que manejarse con mucho conocimiento, con sutileza, hablar con uno, negociar con el otro. No significa que si pierde Patria Roja, ya el Sendero Luminoso y el terrorismo van a tomar el control de la rama. Por favor, eso no es así. Bueno, eso es lo que nos dice el ministro Carlos Basombrío más o menos todos los días, ¿ah? ¿Cómo? Eso es lo que nos dice el ministro Carlos Basombrío todos los días. Sí, pero está equivocado, está totalmente equivocado. Por favor, ¿te acuerdas cuando Horacio Ceballos hizo un mitin en la Plaza San Martín con un fusil de palo diciendo que iba a hacer la lucha armada? Y lo que querían era tomar el control del Sucre y de la derrama, y ya vemos cómo están. Pues por favor, no hicieron ninguna de las Ahora, cosas hay que decir una cosa hacer. que la derrama en realidad, que está también en el pliego, es una asociación privada. Ahí el Estado ni siquiera se puede meter. Y la derrama la maneja Patria Roja como si fueran Bill Gates, o sea, la manejan de la forma más capitalista que hay. Y es La muy manejan muy bien, pero a la vez es una fuente de ingresos y de clientelismo para ellos. Lógico. Que les permite controlar el poder ahí. O sea, es muy importante, pero yo creo que están completamente equivocados, que le han hecho una gran propaganda que nunca se soñó el Movadef, y que han prolongado más de lo debido esta huelga que debió haber terminado antes. Entonces, yo creo que ya las cosas se han salido de todo control. Ahora incluso van a interpelar y probablemente liquidar a la ministra Martens, un nuevo golpe para el gobierno. Creo que ha sido un gran error. Y al último, tú has visto cómo el presidente Kuczynski va de un lado a otro. El día martes da una entrevista donde es un hombre conciliador que explica la situación crítica de los maestros, y el día miércoles le preparan un discurso y lo hacen aparecer como un hombre enérgico que no quiere negociar con una nadie. cosa enloquecida. Es un cambio de un día para otro, por favor. Claro. Bueno, sí, yo comparto tu posición, porque hice un programa que ha sido muy popular ayer en donde ya pues esto es el caos, no te pueden decir una cosa un día y al día siguiente decirte otra, un ministro decir una cosa y el otro ministro contradecirlo. O sea, yo creo que el gobierno ha ido de tumbo en tumbo durante todo este periodo, y bueno, ya se han metido en un lío del cual no hay ya buena salida. Son las salidas menos malas, pero si persisten en este camino, en efecto, al final la huelga va a terminar, los maestros no pueden seguir indefinidamente, pero lo que han hecho es un favor a los sectores más extremistas que dicen, miren, este gobierno nos reprime, no quiere darnos nada, en fin, claro. Cuando el gobierno realmente ha hecho un aumento importante que va a ser de este mes. Yo llamaría al ministro de Trabajo para que les den reconocimiento regional, y con eso se acaba la huelga en 24 horas. Pero, claro, o sea, y hay que manejar la cosa. Claro. Bueno, si ellos han avanzado, ya pues, así es. La otra cosa es que no hemos visto a estos congresistas que gritan tanto en el Congreso. Yo esperaba ver a 30, 40, 50 congresistas movilizarse por las provincias, dar el debate, discutir. Ahí está la discusión política, pues persuadir a la gente. Claro, pero Fernando, la ministra no puede decir algo tan, ¿cómo te puedo explicar? Tan renunciando a su función, que le dice a los congresistas que ellos elijan
a 2 sindicalistas por región y ella los recibe previo filtro. O sea, ¿desde cuándo acá el Congreso da licencia sindical? O sea, es un disparate. Es una situación caótica, ¿no? Exactamente, es un disparate. O sea, tampoco. Esa fue la propuesta, Marilú Martes. Ustedes los escogen y yo los recibo. No. El Congreso no te escoge a los dirigentes sindicales. El dirigente sindical es la autoridad sindical reconocida por sus bases, no por el Congreso. Es un disparate. Claro. Que además el Congreso no tiene idea de quién es quién ahí. Además. Es una situación caótica, como digo. Yo creo que el gobierno se ha equivocado y creo que en el último tiempo el Ministerio del Interior ha arrastrado en una visión policial de lo que es un conflicto social y político. Una cosa es el trabajo policial de identificar a los posibles cabecillas del Movadel, del CONADE, de quien sea, seguirlos y si cometen un delito detenerlos, y otra cosa muy distinta es actuar en base a las listas que prepara la policía y con esos criterios el tratamiento de la huelga. No, sí, hemos visto sus informes de inteligencia y son informes de desinteligencia muchas veces, la verdad. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Te doy un ejemplo. En la interpelación a Basombrío le presentaron nuevamente un informe de inteligencia viejísimo sobre un asesor de Basombrío, el señor Dante Vera, donde decían que era cabecilla de Patria Roja y una suerte de terrorista. Bueno, ese informe yo lo conocí en 2001 porque Dante Vera, mi amigo, nunca fue cabecilla de Patria Roja, siempre fue una persona de, en los años 90, izquierda, una persona de izquierda, pero un informe totalmente equivocado, con unas cosas de verdad y muchas falsedades. Por favor, es que no se dan cuenta de que así son los informes policiales, que tienen cosas ciertas, pero no todo lo que dicen es cierto. Entonces, ahora, Fernando, hay una pregunta que muchos se deben estar haciendo. Tú que has trabajado tantos años con Carlos, ¿no tendrás alguna ascendencia sobre él o no te escucha? No, ninguna. No, yo desde que este equipo, con el cual conozco y somos amigos de hace muchos años, entraba al ministerio, yo prefería apartarme porque no quería tener ninguna relación con el gobierno. Pero no hay ninguna ascendencia. No te escuchan nada. No hablamos. No es que no me escuchan, ni yo escucho. Ya has decidido. No hablamos. A mí tampoco me escuchan, así que somos unos inescuchados. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Fernando Rospigliosi por estar esta mañana. Creo que aclara claramente los puntos. Nosotros tenemos que hacer nuevamente una pausa y regresamos con mucho más. No se muevan. En la cuenta de Twitter de Sodonco, amigos, acabo de publicar las actividades. Este miércoles 23 a las 7:30 de la noche, en el claustro del convento de Santo Domingo, aquí en Lima, habrá un evento, Una Rosa en el Cielo, un evento artístico que no se pueden perder. Y el 24 por la tarde a las 5, en la misa en honor a Santa Rosa de Lima, en la Basílica del Santísimo Rosario. Rosa María, apóyanos con el retweet, está en el tweet de Sodonco. Qué bárbaro, la respuesta de Fernando Rospigliosi ha dejado a nuestros rectores, impresionado, ¿no? Digamos, yo he tenido muy pocas veces, gracias a Dios, alguien que conozco y que aprecio y que ha ocupado un cargo público y me es difícil criticarlo, ¿no? Porque hay amistad, pues, ¿no? Lo cierto es que sí se debe marcar ya una distancia, ahora, obviamente. No, lo que hay a mí me parece que hay una honradez por parte de Fernando que además Carlos debería agradecer, porque, o sea, son tus patas los que te van a decir la verdad. Tus sobones no te van a decir la verdad. Y lo que está diciendo Fernando Rospigliosi es que la policía, eso pasa a veces, pues, ¿no? Te rodea, lo mismo pasa con los ministros de defensa. Terminan siendo más militarizados que los propios oficiales. Entonces, te rodea y te nutre de información que tú te llegas a creer y al final es un discurso que está fuera de la realidad. O sea, ya lo han dicho varias veces y lo ha dicho la ministra también. Nadie está llamando terroristas a los maestros. Es absurdo, tienes que estar loco para decir una cosa así. Pero sí es verdad que Patria Roja, y eso también es cierto, ha tenido una posición muy vertical en el manejo del del magisterio, y no rinde cuentas. Tienen pues esa vocación totalitaria que tienen los grupos de izquierda, los que vengan y los que hay ahora. Entonces, al tener esta vocación autoritaria, totalitaria, no democrática, no surge un movimiento ya desde hace bastantes años dentro del magisterio para decir, no, nosotros también queremos dirigir, ¿no? Y como no hay canales para que esa dirección pueda entrar, pueda ser tomada, entonces surgen este tipo de manifestaciones. Entonces, esa manera de hablar, que yo la conocí pues en el patio de letras de la Universidad Católica, ¿no? Corresponde
no a un grupo político específico, sino a un colectivo gigantesco de personas que pueden ir desde una izquierda llamada cristiana y moderada, o si quieres demócrata social, hasta un radicalismo de vamos al poder por las armas. ¿Te das cuenta? Okay. Lo que pasa es que cuando ya tienes oído más o menos desarrollado, por ejemplo, los que usan lemas maoístas, ¿ya? Son más pro-chinos, después hay los troscos, o sea, comienzas a desarrollar un poquito más el oído para... Pero eso ya lo hace un oficial de policía que sabe del tema, como fueron los oficiales que atraparon a Abimael Guzmán, que terminaron sabiendo de ideologías de izquierda en el mundo más que nadie, porque tenían que diferenciar. Entonces hay ciertos mensajes que son muy sendero. O sea, por ejemplo, no sé, pues si tú escuchas que gritan luchar por el pueblo de todo corazón. La lucha armada. No, luchar por el pueblo de todo corazón, okay. Que te puede parecer absolutamente neutro. Ya, esa es una frase maoísta del Libro Rojo. Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, sí hay una retórica. Ahora, que tú seas maoísta tampoco quiere decir que seas senderista, porque acuérdense que los senderistas no son solo maoístas, son maoístas, leninistas, pensamiento Gonzalo, que es algo inentendible, ¿no? Pero tienen otra retórica, ¿ok? Entonces, no puede decir todos los que son de izquierda son rojetes, terrucos, caviares. Esos son estereotipos que no sirven para nada en el momento de una negociación. Lo que sí está claro para mí, para Fernando Rospigliosi y para cualquiera que observe el fenómeno, es que dentro de la dirigencia del ministerio hay un terremoto, no una crisis, hay un terremoto, hay una pugna de poder. Y esa pugna de poder pudo haberse resuelto internamente, pero ha salido a las calles. ¿Cómo el Estado se para frente a esa pugna de poder? ¿Ya? Eso es lo que tenía que resolver el Estado antes de... Bueno, no tiene respuesta, pues. Si tú tienes una ministra que no sabe ni a quién va a recibir, los recibe hoy, y tienes a un ministro del Interior que dice que no recibe a nadie porque todos son senderistas, entonces no tienes una respuesta unitaria. Y como dice, en una entrevista el presidente es buenísimo, y en la segunda entrevista el presidente es firme y habla con firmeza. No, pues, No está claro. qué desesperación. Por eso es que ayer regañé tanto en el programa de La República, y ya creo que llegamos a las 100.000 reproducciones, porque ya pues es el caos. Además, fíjense, si se trata de aprobar un tema de sindicalización del sector público, el llamado es el ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo tiene que decir cuál es el sindicato, ¿ok? ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo, ¿qué hace? Registra sindicatos, pues. Ese es su registro. ¿Y cómo se registra un sindicato? Tienes que tener un número mínimo de personas, ¿no es cierto? Tiene que haber una asamblea donde se ha elegido a la persona, a la dirigencia. Esa dirigencia puede tener licencias sindicales. Todo eso se tramita a través del Ministerio de Trabajo. Y además, yo sé que el Ministerio de Trabajo durante décadas se ha resistido a registrar sindicatos públicos. Hay algunos que sí están registrados. Y hay algunos que están registrados a nivel regional, para hacer las cosas más caóticas. Pero eso es lo que dice la OIT. Tú no puedes saltarte lo que dice la Constitución, y la OIT sí tiene derecho de sindicalización. Entonces, claro, para el Estado, tú tienes dos caminos. Divide y vencerás. Entonces dices, bueno, tengo 25 sindicatos y voy a tener siempre un grupito y otro no, bacán. O tengo un solo sindicato, lo tengo contento, le concedo cosas, le doy algunas cositas y me mantiene al resto tranquilo. El esquema 2, el que acabo de escribir, es el que el Estado peruano tenía durante años. Es decir, lidia con el SUTEP, le hace concesiones al SUTEP y no le abre la puerta a nadie más. Y a cambio de esas concesiones, ¿no?, el resto no entra. Pero si no haces una negociación con el SUTEP y al mismo tiempo no haces una negociación con las dirigencias locales, es decir, no haces nada, lo único que tienes es un desmadre. Y cuando se dieron cuenta que con el Cusco se había negociado, bueno, ya no pasamos de tener 10 regiones en huelga, sino 18 regiones en huelga. Porque todos quieren la misma negociación que el Cusco. Claro. Obviamente, si yo veo que a mi vecino le están dando, porque a mí también, aun cuando los beneficios hayan sido iguales para todo el Perú, ¿eh? El arreglo que se hace con el Cusco se hace para todo el Perú, para todo el magisterio. Y no se les va a dar cosa distinta, pero ¿qué le estás diciendo al gobierno? No me estás reconociendo. Tú has reconocido a los del Cusco, reconóceme a mí también. O sea, una cosa es tener la función y otra cosa es tener la autoridad. Acá el que tiene la autoridad está diciendo, yo soy el que mando acá. Reconóceme mi autoridad. Yo no seré el delegado del CEN, SUTEP, ok, pero a mí me vas a reconocer.
Y ese es el problema. Y si a ese tú le dices, no, con eso no te sientes, porque te ruco, ¿ah? Y al mismo tiempo la ministra dice, sí, me voy a sentar contigo, porque tenemos que llegar a un acuerdo. Es un caos. Miren, los niños pueden perder el año. Ese es en el fondo, el fondo es ese. No lo van a perder, pero van a tener un pésimo año. Un pésimo año, porque está probado que mientras menos horas de clase tengas, peor es el resultado, ¿no es cierto? Entonces, terrible. Bueno, vamos a hacer una pausa y después, ¿qué más tenemos para comentar hoy día? La carta de Nadine. La carta, hay un desmembrado interesante que estabas haciendo fuera del Yo micrófono. voy a contar, en mi otro programa voy a contarles en detalle, pero yo creo que esa carta tiene que ser más estudiada porque no va a ser la única, va a ser otra más, van a haber otras más, ¿no? Entonces, sí, acá hay una serie de preguntas, me están pasando las preguntas de la interpelación a Marilu Martens, ya las veremos después, pero vamos primero a la pausa, ¿no es cierto? Porque hoy día es viernes, tenemos misa del Señor de la Justicia y ahorita retuiteo en el tuit de Sodomco todas las actividades por el 400 aniversario de la muerte de Santa Rosa. Me dicen acá, ojo, que el pedido de cambio de nombre de la calle... No te vayas. No te vayas a ver, que sabe todo. A ver qué pasa. En el Girón Miro que sabe, pero no donde está el comercio, sino de la avenida Bancay hacia Barrios Altos, digamos, quedaba el convento de Santa Catalina de Siena. Ahí muere Santa Rosa, resguardada, cuidada por las monjas. En esa época no había un hospital, te ibas a un convento y ahí te cuidaban y ahí murió. Por esa razón querían que esa callecita, no toda la avenida, ¿no es cierto?, desde Emancipación hasta Barrios Altos, se llamara calle Santa Rosa. Nada más, eso fue lo que pidieron los dominicos. En un arrebato de entusiasmo y felicidad, el alcalde de Lima, obviamente, ha dicho no, toda la calle se llama Santa Rosa. Nadie le pidió eso, era de Abancay, o sea, prolongación, mira lo que sea, digamos, de Abancay hasta Barrios Altos, porque ahí estaba el convento donde murió esa. Ahora, si yo hubiera tenido que escoger, de verdad, yo, Conde de Superunda, lo hubiera hecho Santa Rosa. ¿Por qué? Porque Santa Rosa está enterrada acá donde estamos sentados. Nosotros estamos en la esquina de Camaná con Conde de Superunda, ¿ok? Si usted camina recto 3 cuadras por Conde de Superunda, llega a Tacna. Y en Tacna está el convento de Santa Rosa, donde están las dominicas. En ese convento ella no está ni enterrada ni murió. Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué tal cantidad de sitios tiene Santa Rosa en Lima? Debería haber una cosa, la ruta de Santa Rosa, que de hecho, les digo, se hace el 30. Sí. Yo estaba el año pasado acá el 30 por primera vez en mi vida llamándome Rosa y todo. Yo nunca había visto una cosa igual. ¿Qué tal peregrinación? Hay gente que se va a Quibes, pero la mayoría de la gente hace la caminata de la tumba hacia el Pozo de los Deseos. O sea, es la caminata clásica del 30 de agosto. Y cierran todo esto, la policía colabora y todo esto se hace peatonal, porque son miles de peregrinos. Yo le digo al padre acá, padre, aunque sea un solcito en una alcancía, ¿no? De verdad estén a ver si ponen algo, ¿no? No, me dice el padre acá, son peregrinos. A los peregrinos no se les cobra nada. Pero así no avanzamos. Pues padre, ¿cómo vamos a arreglar lo del incendio? Esta radio vive una rifa, ustedes lo pueden creer. Bueno, así son los padres dominicos. Vamos a una pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, en las emisoras de Sodonco. No se vayan. 8:54. Quiero leerles rapidito algunas cosas porque, miren, la provincia de San Juan Bautista del Perú, la provincia dominicana de San Juan Bautista en el Perú, que es donde nos encontramos, está invitando gratis, sin pagar, a las 7:30 de la noche el miércoles la próxima semana, tienen tiempo para organizarse, a un súper concierto. Viene Bartola, Amanda Portales, Jatunquilla, Willy Noriega, Darío Obregón, todos números artísticos para... El evento se llama Una Rosa en el Cielo, en homenaje a Santa Rosa de Lima. Y es gratis, dentro del claustro. Oiga, entrar al claustro es lindo, va a ser de noche. Es hermoso en la noche también. No sé, van a tener que traer policía, porque la gente se va a salir por la ventana, yo no sé, pero va a estar bien bonito. Y el jueves 24 a las 5, si estamos todos invitados, a la misa de Acción de Gracias en honor a Santa Rosa de Lima, que es la misa de los dominicos. O sea, no es la que se va a hacer el 30, ¿no? Sino la misa del 24 es la de nosotros, la de la casa, ¿no? El espíritu de la casa, como dicen en la católica. Y esto es en el convento, o sea, en la basílica, ¿no? A las 5 de la tarde, el jueves 24 a las 5 de la tarde. Así es. Entonces, esos son los 2 eventos de esta semana. Y luego van a haber otros eventos la siguiente semana que ya les vamos a ir contando. Me decía nuestro productor, viene con una pizarra en mano,
Ah, me dicen, nosotros tenemos nuestra Avenida Santa Rosa en la Perla, del Óvalo a la Perla. Y yo sé, pero ¿saben qué pasa? Avenida Santa Rosa hay en todo el Perú. ¿No es cierto? Todo el Perú. El día que muere Santa Rosa, sí, efectivamente es el 24 de agosto. Ya no es el 30 de agosto. El 30 de agosto es el día de su canonización. ¿Ya? El día que yo ya nazco, por si acaso, es el 29. ¿Ya? Por eso me llamo Rosa. No, de verdad, es que la vida tiene estas cosas tan extrañas. Yo nunca pensé que los dominicos me iban a recoger, como a Rosa, igualito. Pero yo sí me llamo Rosa de nacimiento, como nací el 29 de agosto, creo que era casi inevitable, naciendo en el Perú, que te llamas Rosa. Pero bueno, eso es lo que tenemos. ¿Qué quería comentarles? Lo voy a comentar dentro de un rato también en la República, pero la carta de Nadine Heredia a mí me ha parecido muy interesante para el análisis. Primero porque ustedes saben que cuando meten a un político y a cualquier persona a la cárcel, nunca más se vuelve a saber de él, ¿no es cierto? Te puede haber ocupado portadas, de haberlo visto, ¡shum! Como si la tierra se lo tragara, ¿no? ¿Qué sabemos, pues, no sé, de Orellana, de Diera Loropesa, ¿no? Una ¡pum! Para adentro, al hueco, ¡chau! Listo. Eso tiene la cárcel, en el Perú por lo menos. Desaparece a las personas, de Antauro Humala, no sabemos nada. ¿Por qué? Por las mismas condiciones carcelarias. Entonces, que salgan documentos de la cárcel con relatos y con la construcción de un relato muy dramático, implica la construcción de un político. Lo que Nadine Heredia está haciendo es construirse una nueva identidad para seguir participando en la política. Yo creo que la carta tiene varias partes para analizar, pero varios mensajes, ¿no? Hay una dramatización de la vida familiar, o sea, es una familia dividida injustamente, ¿no es cierto?, que tenía una vida de familia muy intensa, ¿no es cierto? Esa es toda la parte inicial, y eso hace que el lector pues sienta cierta empatía. Luego una empatía con las otras presas, que tampoco les permiten... Yo no sabía, da un dato que desconocía, si el hijo es menor de 12 años, no puedes verlo sino cada 15 días, no te permite el sistema verlo más seguido. Entonces ella, su hijo, solamente lo puede ver una vez cada 15 días. Oye, eso desgarra a cualquiera, de verdad. Y luego, ¡pum!, narcoindultos, en un párrafo. Toma, Alan. Es algo así como... Yo sé quién eres, dónde estás, sé lo que me hiciste, sé cómo me perseguiste, toma mientras. Otro párrafo, ¡pum! Me he quejado al Ministerio de la Mujer, no he hecho nada. Gobierno, yo sé quién eres, dónde estás. Y luego la palabra miedo, que se repite en varias partes, que es un mensaje directo al Poder Judicial. O sea, ustedes han hecho esto por miedo. Miedo, 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 se repite una y otra vez, otra vez, miedo, miedo. Entonces hay un mensaje a Alan García, un mensaje al Poder Judicial, un mensaje a este gobierno y una estrategia clara de reconstruir una identidad personal, no política todavía. Pero fíjense, yo no les quiero citar a todos los presos que luego hicieron una vida política brutalmente activa. Porque podemos ir desde Mandela hasta Hitler, ¿eh? Hay para todos los gustos. O sea, yo leí la carta y dije, mi lucha, me muero. Pero los presos que logran desarrollar un discurso político desde la cárcel y se percibe en ellos una situación de manifiesta persecución política y no delictiva, salen triunfando de la cárcel. Pueden salir 30 años después de la cárcel, ¿eh? Pero salen triunfantes de la cárcel. Nadine Heredia es una persona joven. Su marido jamás iba a mandar una carta así. Discúlpenlo, pero ella sí. En eso Alan García yo creo que no se equivocó cuando la tasó y dijo la política es ella. A la que hay que destruir es a ella. Se equivocó en la estrategia, porque ella no tiene ninguna intención de postular ninguna reelección. Pero ese error en la estrategia es lo que le va a costar a él. O sea, clarísimo. Pero así estamos, es una carta muy interesante para los que siguen la política peruana, tienen que leerla y leerla bien leída, porque además fíjense, cuando una persona está en la cárcel no tiene nada que hacer. Entonces esa carta la he escrito despacio y pensando muy bien qué mensaje se está mandando y cómo leerla entre líneas. Me sorprende
que no haya más análisis hoy día en los periódicos sobre ese tema. Incluso algunos no lo han publicado. Claro, porque sería humanizar al monstruo que ellos mismos han creado. Claro, Claro. Entonces, no vamos a caer en su estrategia. Ajá. Peor, porque se difunde por redes, pues. Sí, pues. Y a ella lo que le interesa es la difusión por redes. No la ha mandado a un periódico. Se la ha dado a su abogado para la cuelguen en su página web, en su blog. Que además, revisé ahora temprano, antes de venir, tiene 0 comentarios. Que rarísimo, pues normalmente dirían bruja maldita, ¿no? No, nada, 0. O sea, que están controlando su cuenta también. Es interesante. Pero bueno, vamos a dejar esto acá. Tenemos una huelga de maestros, tenemos de todo hoy día. Y nos vamos a despedir porque ya tenemos que empalmar con la misa del Señor de la Justicia. La misa más popular de la semana. Mentira, las del domingo son más importantes. Pero de la semana, digamos, de lunes a viernes, ciertamente es la misa más popular. Debería venir acá el señor Duberlí a ver cómo la gente pide justicia acá. Pero en fin, nos vamos a despedir y que tengan un buen fin de semana. Buen fin de semana, cuídense. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.